Y este martes la oposición venezolana inició consultas para elegir un candidato único a las elecciones presidenciales del 2018 y superar así sus fracturas. Son 7 los partidos que pertenecen a la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática y que tienen como objetivo ponerse de acuerdo en unas elecciones primarias para decidir quién será el candidato a las presidenciales el próximo año, en las que Nicolás Maduro busca un segundo periodo de 6 años. Además, la oposición dialoga sobre un programa, una plataforma de defensa del voto y una estrategia para el candidato. Luis Florido indicó que la principal demanda en la mesa de diálogos en Dominicana es precisamente que las presidenciales, que estos comicios, cuenten con garantías de transparencia. Juan Carlos Caldera, representante electoral de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, nos acompaña a esta hora desde Caracas. Juan Carlos, una muy buena tarde, gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Carlos, muy buenas tardes para todos, a tu orden. Siempre un gusto, por supuesto, bienvenido. Lo primero, ¿está madurada ya la idea de las primarias o es una propuesta que todavía está en consulta? Porque tengo entendido que los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática son casi 30. Bueno, fíjate, estamos dando el inicio a una discusión interna sobre este tema. Para nosotros es clave asumir el año 2018 como un año de desafío, de reto, de oportunidad, y que debemos estar preparados para eso. Cualquiera puede ser, frente a lo que ha sido la experiencia de los meses anteriores, el escenario electoral del 2018. Por eso, desde Primera Justicia estamos planteando la necesidad de prepararnos desde ya y cerrar el 2017 con 3 decisiones muy importantes. La primera, que le ratifiquemos a Venezuela que vamos a tener un solo candidato, un candidato que surja de la fuerza de la unidad venezolana, de la alternativa democrática. Que ese candidato sea escogido por medio de unas primarias universales, directas y secretas, que tenga la garantía en todas las distintas expresiones de la sociedad que quieran participar. No estamos hablando de unas primarias para que solo se cuenten candidatos de los partidos políticos. Estamos hablando de unas primarias para que se cuente todo venezolano que aspire a poner su nombre, que se sienta con la fuerza, con el liderazgo para dirigir los destinos de Venezuela. Queremos hacer de estas primarias un proceso de acumulación de fuerza, de energía, de unidad nacional. Y que podamos entonces, como te decía, cerrar el año con la ratificación de esa voluntad unitaria, con una fecha de primarias que para nosotros consideramos que debe realizarse a más tardar dentro del primer trimestre del año 2018 y que también le pongamos fecha a los primeros días de enero de las postulaciones de los candidatos, de manera que el año arranque ya con una oferta electoral clara de los venezolanos que han puesto su nombre para participar en estas elecciones primarias. Estamos hablando, y te quiero insistir en esto, no estamos planteando unas elecciones primarias de la MUT, estamos hablando de unas elecciones primarias de la alternativa democrática, de toda la inmensa mayoría de los venezolanos que queremos cambio, y por eso tenemos que tomarnos esta semana para consultar a todas las personas que han expresado alguna intención de participar de esto, organizaciones políticas, personalidades, para construir entonces ese equipo que va a llevar adelante este proceso. Y sobre todo, lo más importante es que le demos a Venezuela la certeza, la tranquilidad, la confianza de que vamos construyendo juntos ese camino de cambio que requiere el 2018. Es decir, Juan Carlos, también pudiera la Mesa de la Unidad Democrática mirar fuera de los partidos que la integran para buscar una figura que pueda reagrupar, reanimar a los venezolanos. Es que tiene que ser unas primarias como corresponde en el momento que estamos viviendo. No estamos hablando de unas primarias simplemente partidistas. Ahí van a competir dirigentes políticos de nuestras organizaciones políticas, pero también si se sienten animados, y por eso es muy importante comenzar este trabajo desde ya, distintas personalidades, bien sea del mundo académico, político, el que quiera, que se sienta con la fuerza, con el liderazgo, con la disposición, y cumpla pues con los requisitos que entre todos tenemos que acordar allí, pueda entonces poner su nombre. ¿Y quién va a ser? El que el pueblo decida. No estamos hablando de sentarnos en una mesa, ponernos de acuerdo nosotros. Estamos hablando de construir un proceso para que quien decida sea el pueblo. Juan Carlos, la Mesa de la Unidad Democrática, algunos representantes de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática están adelantando un diálogo con el gobierno en Dominicana. La próxima reunión
11 y 12 de enero del año próximo. Precisamente tú decías, bueno, arranque el año con una oferta electoral, y precisamente una de las propuestas de la oposición en esos acercamientos con el gobierno es que esas elecciones presidenciales tengan transparencia, tengan observación internacional, pero ya el número 2 del chavismo, el vicepresidente del partido de gobierno, que es Diosdado Cabello, dice, nada va a cambiar, ni las autoridades del CNE, ni las reglas del juego, nada de eso se va a negociar. Si en la convocatoria a las elecciones presidenciales, Juan Carlos, se hiciera bajo los parámetros que existen ahora mismo, ¿la unidad iría a un proceso electoral bajo esas condiciones? No es una decisión que me corresponde a mí tomar en este momento, ni tomarla en este momento. Nosotros tenemos que construir es la fuerza de la unidad, tener ese líder escogido por un proceso de primarias nacional que levante una y anime a toda Venezuela, y en su momento, si ese escenario que tú estás planteando se concrete, se tome la decisión ya con un liderazgo firme, claro en la calle. Lo que nos corresponde en estos momentos a nosotros es prepararnos, a hacer todo lo necesario para estar listos para el momento de una eventual elección presidencial. Juan Carlos, yo sé que tú te mueves bien en el tema electoral dentro del Consejo Nacional Electoral. De alguna manera, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, incluido también el rector principal, que de alguna manera no está de acuerdo con las decisiones del Poder Electoral, pues se reúnen contigo, hablan sobre el momento político, la tensión que se vive en el país. Tú decías una fecha, quiere la oposición que sean esas elecciones en el primer trimestre del año. Esa es una fecha, marzo, por ejemplo, el mes, que de alguna manera se ha movido dentro del oficialismo también. Es decir, 3 meses, Juan Carlos, ¿es suficiente para prepararse y arrebatarle la presidencia a Nicolás Maduro? Nosotros estamos planteando, como te digo, y es un planteamiento que hemos hecho desde Primero Justicia al seno de la unidad, que hagamos las primarias para escoger el candidato de la unidad más tardar dentro del primer trimestre del 2018. Eso significa, Dios mediante, podemos hacer eso entre febrero y marzo, y que ese candidato tenga el tiempo entonces necesario para desarrollar su propuesta ya a nivel de todo el país, una vez superado el tema de las primarias. Lo que corresponde, y siempre ha sido así en Venezuela, es que las elecciones se informen, se convoquen con 6 meses de anticipación al menos. Así siempre ha sido. La última elección presidencial, que fue la elección del 2012, se convocó ya en noviembre del año 2011. Todos los venezolanos sabíamos que íbamos a elecciones el 7 de febrero del 2012. Después del fallecimiento del presidente Chávez, como lo establece la Constitución, las elecciones se iban a realizar en 30 días. Es un caso muy excepcional. Pero aquí todos debemos saber desde ya, y es parte de la manipulación, del rechazo que hemos hecho de los últimos procesos electorales, que el gobierno convoca las elecciones sin nosotros saber la fecha. Es como si nosotros fuésemos a un final de la Mundial de Fútbol, tu equipo y el mío, Carlos, y resulta que tú sabes cuándo es la fecha del partido y yo no lo sé. Tú sí sabes cuándo es la fecha, tienes la capacidad de preparar a tus jugadores, hacer los entrenamientos, la concentración necesaria. Si yo no sé, estoy, como dicen, fuera de forma, a la expectativa, y ya tú partes con una ventaja. Eso es lo que ocurrió en las elecciones del 15 de octubre, en las elecciones regionales en Venezuela. Los candidatos se inscribieron sin saber todavía cuál era la fecha de la elección. Lo mismo volvieron a hacer en la fecha de las elecciones municipales que acaban de ocurrir el 10 de diciembre, en donde nosotros tomamos la decisión de no participar. Se inscribieron los candidatos y todavía no se sabía la fecha. Eso es lo que estamos reclamando, que para la elección presidencial se convoque con suficiente tiempo de anticipación, como lo establece la ley, 6 meses antes, y así podamos entonces tener certeza. Los venezolanos lo que queremos es tener certeza en un proceso electoral. Juan Carlos, esta final que te voy a consultar es una opinión más política que técnica. Sé que eres el representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, pero hablaba recientemente con un dirigente político venezolano, opositor, en el exilio, por supuesto, y me decía, se habla mucho de la fractura de la oposición, pero no se habla de la fractura del gobierno. Es decir, tú que estás en Caracas, ¿puedes confirmar que de alguna manera aquella unidad monolítica, generalizada al 100% de la que hablaba Hugo Chávez al interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, se acabó? Bueno, sin duda, eso es un proceso que se nota, que ha ocurrido. Ellos tienen, por su formación y por los incentivos que tienen de silenciar a aquel que levante la voz en contra, con persecución, cárcel, tienen una manera distinta de procesar sus diferencias. Nosotros lo hacemos como corresponde en una democracia, a veces con más subidos de tono u otro,
pero ventilamos a veces nuestras diferencias a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. La gente nos lo reclama y lo entendemos porque la gente siente que cuando su dirigencia, que es la alternativa, está discutiendo entre sí, se aleja la posibilidad del cambio político. Pero en la fila del oficialismo eso ocurre con mucha más intensidad, con mucha más fuerza de lo que se ve en los medios de comunicación. Y hay dos ejemplos recientes muy claros. Lo que fue la fiscal general de la República, que terminó en el exilio, perseguida, y lo que le está ocurriendo ahorita a uno de los 4 hombres más fuertes de la revolución, como así lo hacían llamar, que es Rafael Ramírez, que también se encuentra en una situación similar a la que tuvo que sufrir la fiscal general de la República. Es Juan Carlos Caldera, el representante electoral de la opositora Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral. Juan Carlos, como siempre, es un gusto que estés con nosotros y que todo salga bien. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, muy buenas tardes y esperemos poder darle al mundo entero y sobre todo a los venezolanos que están viviendo fuera noticias suficientes, positivas, para que vuelvan a su patria. Muy buenas tardes.